con todas y con todos. A nombre del magistrado César Ochoa Cardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, les damos una cordial bienvenida a esta segunda jornada del Seminario Internacional El Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Jurisprudencia de los Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina y el Caribe. Este seminario se inscribe en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El objetivo principal del seminario es analizar la jurisprudencia más relevante en materia del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en distintos países de la región. Para ello contamos el día de hoy con un panel de lujo, como fue el día de ayer. El día de ayer contamos con las siguientes ponencias: el de la magistrada Luz Pacheco Serga, presidenta del Tribunal Constitucional del Perú; el de la magistrada Diana Fajardo Rivera, de la Corte Constitucional de Colombia; el de la doctora Carmen Corral Ponce, vicepresidenta del Tribunal Constitucional del Ecuador; y el de la doctora Nancy Yáñez Fuenzalida, ministra del Tribunal Constitucional de Chile. Hoy día nos acompaña la doctora Josefina Ochoa de la Corte Constitucional de Guatemala, la doctora Eunices Vázquez Acosta, magistrada del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, la doctora Jamie Joana Pinilla, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia, y para cerrar, la doctora Elizabeth Cornejo Gallardo, magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Les damos una cordial bienvenida a las magistradas y les agradecemos de manera especial estar con nosotros el día de hoy, porque conocemos la apretada agenda que tienen. El que ustedes estén presentes no hace más que confirmar el interés y la importancia que desde vuestras magistraturas dan a un problema relevante, complejo, un problema que constituye una violación de derechos humanos y, como ha señalado el Tribunal Constitucional peruano, una cuestión que tiene relevancia constitucional. Muchas gracias también a quienes nos siguen por las redes sociales y a quienes participan el día de hoy en esta jornada. Paso entonces a presentar a nuestra primera conferencista, a la magistrada Dina Josefina Ochoa Escrivá. Ella es abogada con formación en Derecho por la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, posee un magíster en Derecho de las Mujeres, Género y Acceso a la Justicia por la Universidad San Carlos de Guatemala y cuenta con estudios de doctorado en Derecho Penal. Es jueza de carrera, fue jueza de carrera con varios cargos dentro del organismo judicial. Cuenta asimismo con 36 años de servicio, 19 de los cuales ocupó cargos en diferentes judicaturas. Es autora de la ponencia Control de Convencionalidad e Impacto de las Medidas de Reparación en Violaciones de Derechos Humanos, entre otras. Magistrada Ochoa, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y en el marco de este día de conmemoración de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Le dejo en el uso de la palabra por 20 minutos. Adelante. Muchísimas gracias, María Candelaria, por esta recepción. Buenos días a todos y a todas. Agradezco la invitación a la segunda sesión académica que me hiciera el magistrado director del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, país que estuve hace unos meses con mucho calor humano. De verdad, tienen un país hermoso y las personas también hermosas. Este órgano académico es presidido por el doctor César Augusto Ochoa Cardich, a quien me uno a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y compartir los criterios jurisprudenciales que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha venido dictando desde su creación en protección a los derechos humanos de las mujeres.
observando con ello los instrumentos internacionales de los cuales Guatemala es Estado parte. Iniciaré un recorrido resaltando momentos de cambios para las mujeres y posteriormente me enfocaré en la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad y que ha emitido para garantizar y proteger el derecho a una vida libre de violencia. En este recorrido, creo decirles que es importante resaltar el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe que se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, Colombia, en el año de 1981, en donde se declaró el 25 de noviembre como el Día de la No Violencia en contra de las Mujeres, conmemorando el asesinato de las hermanas Minerva, Patricia y María Teresa Mirabal, también en 1960 en la República Dominicana, siendo una primera acción que visibiliza la problemática de la violencia contra las mujeres, que atenta o que ha venido atentando contra la integridad, dignidad y la vida de ellas mismas. Esto generó que a nivel regional y nacional se atendiera la revisión y la creación de normas en lucha por la eliminación de la violencia en contra de las mujeres. Otro momento importante fue la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos realizado en Viena en 1993, en donde se discutió lo relativo a la violencia en contra de las mujeres, lográndose el reconocimiento a la plena participación de las mujeres en condiciones de igualdad en las esferas política, civil, social, económica y también en la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en sexo, reconociéndose los derechos humanos de las mujeres y de las niñas que son parte indivisible e inalienable de esos derechos humanos universales, ya que la violencia y la explotación sexual son incongruentes con los principios de dignidad humana. Es de relevancia señalar que la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de sus siglas en inglés, será adoptada en 1979 por la Asamblea de Naciones Unidas y que fuera ratificada por mi país en el año de 1982, fue fundamental y determinante en el avance de esos derechos humanos de las mujeres, ya que a partir de esa convención se trajeron y se trabajaron propuestas de reformas legales y aprobación de nuevas leyes sobre la eliminación de la discriminación hacia las mujeres. Otro instrumento que también es muy importante es la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, adoptado en el año de 1993 por la Asamblea General de Naciones Unidas, señalando que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder que históricamente han sido desiguales entre hombres y mujeres, conduciendo a la dominación y a la discriminación y manteniéndolas en una situación de subordinación. Y finalmente, en el año de 1984, se adopta la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, expresando en ella la preocupación que la violencia en contra de la mujer es una ofensa a la dignidad humana, estableciéndose acciones para garantizar el derecho a una vida libre de violencia. Este breve recorrido del marco de protección internacional ha permitido la aprobación de diversas legislaciones en favor de las mujeres guatemaltecas, a las cuales se le ha denominado para una mejor comprensión el impacto que ha realizado en primera y segunda generación. Las normas de primera generación lo conformaron la normativa que legisló sobre la violencia en el ámbito privado, contándose con la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, que dirige su protección básicamente a los miembros de un grupo familiar y no solo a la mujer como sujeta protegida, estableciéndose medidas en ese caso de protección que se aplican independientemente de las sanciones penales, ya que esta normativa no establece ninguna pena. La normativa de segunda generación se enmarca específicamente en el ámbito penal, atendiendo modificaciones a tipos penales existentes
en caso de violencia en contra de las mujeres y la promulgación de leyes penales especializadas como la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que es el decreto 22/2008, atendiendo el ámbito de la prevención, atención, investigación y sanción de las diversas manifestaciones de violencia contra las mujeres. También la reparación a las víctimas sobrevivientes de violencia, el fortalecimiento institucional y la justicia especializada para las mujeres, por lo que dicha normativa especializada tiene un contenido integral para prevenir, atender, investigar y sancionar las diversas manifestaciones de violencia en contra de las mujeres. Otra normativa que se enmarca en esta generación es la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, Decreto 9/2009, y la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas, que es el Decreto 9/2016. Esta última aprobada para dar respuesta al problema de la desaparición de mujeres y el retraso tanto en las denuncias como en la investigación, la cual ha sido calificada como una forma de reparación en los casos que ya fueron juzgados por la Corte Interamericana, el caso María Isabel Vélez Franco versus Guatemala y Claudina Isabel Velázquez Páez versus Guatemala. La responsabilidad de la Corte de Constitucionalidad en este proceso inicia de manera paulatina, atendiendo derechos reconocidos a las mujeres, por lo que en el año de 1993, la Corte, al resolver una acción de inconstitucionalidad en contra de varias normas del Código Civil que discriminaban a las mujeres en relación al trabajo fuera de la casa, ella sin autorización del marido, la representación conyugal, la edad mínima para contraer matrimonio. Sin embargo, en ese momento, la Corte, alejada de la protección reconocida en ese derecho internacional de los derechos humanos, decidió que no había discriminación en dichas normas, ya que las mismas respondían a los roles establecidos para la mujer dentro del matrimonio, lo que conllevó que se acudiera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, manteniendo la postura de desconocer las protecciones internacionales. La máxima corte también en el año de 2007 resuelve la inconstitucionalidad presentada relativo a la pensión alimenticia, donde se establecía que tendría la protección siempre que se observara una buena conducta, o bien la que indicaba que no podía ser indemnizada por el daño moral en los casos de acceso carnal delictuoso, la mujer que durante la época de la concepción hubiera llevado una vida notoriamente desarreglada. En este fallo, si bien la Corte refleja un avance en cuanto a la declaración parcial de la inconstitucionalidad, mantiene argumentos basados en roles y también en estereotipos que finalmente en el año 2010 fue declarado inconstitucional la prohibición para la mujer de contraer nuevas nupcias en los meses subsiguientes al divorcio, evidenciando una mejora en sus fallos judiciales desde una visión de derechos humanos y precisamente dentro del marco convencional aprobado por el Estado de Guatemala, el cual fue superándose a partir del año 2012, cuando la Corte de Constitucionalidad inicia la línea jurisprudencial de la convencionalidad, observando la preeminencia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, reafirmando que los mismos son inherentes a la persona humana, aunque no figuren expresamente en la Constitución Política de la República de Guatemala. En el ámbito penal, en el año de 1996, resuelve precisamente la Corte una inconstitucionalidad relacionada a los delitos de adulterio y de concubinato. En esos delitos se sancionaba únicamente la infidelidad conyugal de la mujer. En esta resolución, la Corte decide, en cumplimiento a los artículos 44 y 175 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que consagra precisamente la supremacía constitucional, que los artículos mencionados eran inconstitucionales,
por lo que deberían de ser eliminados del ordenamiento jurídico por discriminación a la mujer por razón de su sexo. En el año de 2002 se resuelve también otra inconstitucionalidad parcial del numeral segundo del artículo 24 ter del Código Procesal Penal, derogando lo relativo a que el impago de alimentos era perseguible mediante instancia particular, ya que el mismo era contrario a la protección establecida en el artículo 55 constitucional, indicando que es punible la negativa de proporcionar alimentos en la forma prescrita por la ley, transgrediendo al hacer depender la persecución de dicho delito de instancia particular, ya que se le imponía un requisito difícil a las mujeres de cumplir esa condición. En el año 2006, la Corte resuelve también expulsar del ordenamiento penal por violatoria a los derechos humanos lo relativo al matrimonio de la ofendida con el ofensor, la cual pretendía extinguir la responsabilidad por medio del matrimonio. Otro fallo relevante en las líneas jurisprudenciales de la Corte de Constitucionalidad es en relación a la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, el decreto mencionado 22/2009, que bajo el principio de igualdad y no discriminación, la Corte resalta las dimensiones que conlleva la discriminación y vulnerabilidad por prácticas culturales enraizadas en una sociedad patriarcal y excluyente. Sentencia que se puede considerar como renovadora a los fallos que había emitido con anterioridad y a la vez progresa al decir que dicha normativa especializada no era inconstitucional, ya que estaba pegado a un control de convencionalidad en búsqueda de erradicar la violencia y discriminación contra las mujeres, niñas y adolescentes, donde las relaciones desiguales de poder son una de las causas que manifiestan precisamente esa desigualdad social, jurídica, política, cultural, económica y familiar. La Corte, ya en una posición de tutelar esos derechos y bajo el control constitucional y convencional, ha resuelto distintos expedientes, en donde enfatiza la obligatoriedad de abordar el análisis de delitos de violencia en contra de la mujer desde una perspectiva de género, en atención a lo que establece el artículo 1 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esta evolución, como lo manifesté al inicio, ha sido paulatina, ya que al resolver nuevamente una inconstitucionalidad referente precisamente a la ley contra el femicidio y otras formas de violencia en contra de la mujer en el año 2018, respecto a la frase contenida en el artículo 6 de la ley que expresaba y no podrá concederse la reducción de la pena por ningún motivo, la Corte decreta la inconstitucionalidad y queda fuera del ordenamiento penal, por lo que como magistrada presidenta en ese momento emitió un voto razonado disidente, resaltando que con dicha resolución, sin dudar, se estaba retomando etapas que se querían superar, resolviendo bajo argumentos que refuerzan un sistema legal patriarcal, alejando a las mujeres de la realización del acceso a la justicia y a esos derechos humanos, ubicándonos nuevamente en un contexto de inseguridad, de amenaza ante la garantía de una vida libre de violencia. Dicho voto sostiene, entre otros aspectos, que dicha resolución se emitió sin considerar que el Estado de Guatemala, bajo las nuevas tendencias del constitucionalismo moderno, ha ratificado convenciones internacionales en materia de derechos humanos de la mujer, específicamente la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es observancia obligatoria para el Estado y por lo tanto el Estado está obligado a realizar acciones afirmativas necesarias para eliminar progresivamente actos de violencia en contra de las mujeres, las cuales se han cometido sintomáticamente. Ya concluyendo, la Corte de Constitucionalidad respecto a garantizar el derecho a una vida libre de violencia ha expresado en su jurisprudencia que al abordar dicha violencia en contra de las mujeres
se debe atender los estándares internacionales que para el efecto ha suscrito el Estado de Guatemala. En su afán de garantizar una vida libre de violencia, resaltando precisamente la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación en contra de la mujer, que es la Convención CEDAW, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de la Mujer, la Convención Belén do Pará. En el año de 2022, la Corte también hace un análisis referente a la indemnidad sexual de las niñas y las conductas de orden cultural y consuetudinario, haciendo acopio del control precisamente de convencionalidad, y se expresó el deber que tienen las personas que administramos justicia de atender la obligación internacional establecidos en los tribunales de carácter especializado y también en los instrumentos ratificados por los estados en los que son sometidos a nuestro conocimiento. Dentro de los fallos está los casos Almonacid Arellano y otros versus Chile, trabajadores cesados del Congreso Aguado Alfaro y otros versus Perú, y en el caso Cantuta versus Perú, reiterando que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligados a aplicar disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Cuando el Estado ha ratificado precisamente esos tratados internacionales de derechos humanos, los jueces y juezas como parte del aparato del Estado también estamos sometidos a ella, los que nos obligan a velar porque los efectos de las disposiciones y las convenciones no sean mermados para su aplicación. También quisiera terminar diciendo que en materia de derechos humanos, los estándares internacionales han establecido la necesidad de que los funcionarios judiciales adopten un enfoque holístico e integral en el análisis de sus resoluciones en casos de violencia en contra de las mujeres indígenas, tomando en cuenta la desigualdad institucional y estructural que enfrentan, lo que implica tomar consideraciones al género de las mujeres, así como la relación particular con sus tierras ancestrales y las leyes y las políticas que muchas veces han menoscabado esa situación de desigualdad, pintándolas en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. Finalmente, quiero compartir que la Corte, en el periodo que ejercí la presidencia en el año 2022 y 2023, se realizaron esfuerzos en publicar una serie de normativas relacionadas a las personas en condiciones de vulnerabilidad, resaltándose entre ellas la ley contra el femicidio y otras formas de violencia en contra de la mujer, con notas precisamente de jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas tenían como objetivo que sus contenidos y alcances interpretativos contribuyeran precisamente al conocimiento, difusión, tanto en la población académica como en el sistema de justicia especializados. Esto han sido avances y garantías de las mujeres al derecho a tener una vida libre de violencia, y al igual se publicaron una serie de infografías relacionadas a la jurisprudencia de personas en condiciones de vulnerabilidad para facilitar precisamente el conocimiento de estos fallos. Estoy muy agradecida por su atención y muy agradecida por este espacio. Muchísimas gracias, magistrada Ochoa. Ha sido un gusto escuchar su ponencia. Como han podido advertir, la magistrada Ochoa ha hecho referencia a algo muy importante como es el origen del 25 de noviembre como fecha para conmemorar el Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Nos recordó que fue en 1999 cuando la ONU decide declarar el 25 de noviembre el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Sin embargo, es un aporte de América Latina que ya desde 1981 conmemoraba esta fecha en honor a las hermanas dominicanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden de Rafael Trujillo. Y nos ha presentado también
el marco jurídico y jurisprudencial sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia desde la óptica de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Seguidamente, es un honor y un gusto para mí presentar a la doctora Eunices Vázquez Acosta, magistrada del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, precisamente. Ella es abogada con más de 25 años de carrera judicial, ha sido juez en materia civil, constitucional y procesal civil, cuenta con más de 30 años de servicio social en la Iglesia Católica, tiene múltiples maestrías y es coautora de varios libros, entre otros, Derechos y Garantías. Actualmente es embajadora, a su vez, en la Santa Sede y maestrante en Derecho Canónico en la Universidad de Navarra. Magistrada Vázquez, es un honor y un gusto tenerla el día de hoy entre nosotros. Tiene usted el uso de la palabra por 20 minutos. Muchas gracias. Adelante, por favor. Seré muy puntual. Me siento muy complacida con la invitación que me hiciera el Centro de Estudio Constitucional del Tribunal Constitucional de Perú y muy contenta de compartir este espacio con mujeres de salas y cortes constitucionales de América Latina y del Caribe. También muy satisfecha porque con la celebración de este María Teresa. Muchísimas gracias. Y entro en el tema. El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en la jurisprudencia de nuestro tribunal, del Tribunal Constitucional Dominicano, ha sido protegido mediante sentencias que tienen como objetivo promover la igualdad de género, ya que no puede haber verdadera igualdad sin erradicar las violencias que históricamente han afectado a nosotras las mujeres. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, consciente de esta realidad, ha emitido decisiones que no solo condenan la violencia contra la mujer, sino que también abordan como una manifestación de las desigualdades de poder entre los géneros. En la República Dominicana, los juzgados de primera instancia y cortes inferiores, la situación de violencia contra la mujer es un problema significativo, a pesar de los avances que se han hecho. Por ejemplo, la ley 2497, que hace 25 años fue proclamada, es una ley que marcó un avance histórico. Pero aún así, el imputado de feminicidio, cuando apela, puede tener éxito. Los querellantes se demoralizan o el Ministerio Público no le da el apoyo suficiente. Nuestro enfoque hoy se centra en las decisiones de nuestro Tribunal Constitucional, cómo lo ha abordado. Pues tiene la responsabilidad de interpretar la Constitución y garantizar que las leyes políticas del país se alineen con los principios de igualdad y no de discriminación. Para abordar esa temática, las he agrupado en 4 temas: protección contra la violencia de la mujer, igualdad en la representación política y el acceso a cargos públicos, derechos de las mujeres en uniones de hechos y pensiones de sobrevivencia, y la justificación de medidas de discriminación positiva y acción afirmativa. En el primer grupo, protección contra la violencia de la mujer, el Tribunal Constitucional ha emitido 4 sentencias. Por cuestión de tiempo no la voy a leer ni hacer ninguna reflexión sobre ellas, sino que tomaré algunas de ellas. En este grupo de sentencias abarca casos donde la violencia intrafamiliar ha implicado el uso de armas de fuego y la incautación de estas armas ha sido utilizada como una medida preventiva para proteger a las víctimas. Este tipo de decisiones pone de manifiesto cómo el derecho de propiedad, que es un derecho fundamental, tiene sus limitaciones cuando se trata de proteger la integridad y la vida de personas vulnerables, especialmente nosotras las mujeres. En la sentencia 0010 del 2012, el tribunal revocó parcialmente una decisión que había ordenado la devolución de un arma incautada durante un proceso penal por violencia de género, fundamentando en que la negativa de devolver el arma era justificada por la prevalencia de altos índices de feminicidio y violencia intrafamiliar en el país.
La jurisprudencia del tribunal ha dejado claro que la incautación de armas en el contexto de violencia intrafamiliar no es una medida arbitraria, sino una acción para proteger a las mujeres, una acción justificada por el principio de prevención. En este mismo contexto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia 0238, dijo lo siguiente, pero aquí se trataba de la devolución de un arma de fuego que no tenía abierto un proceso penal y que la sentencia primera favorecía, era favorable para el propietario del arma. Y el tribunal dijo, resulta de alto significado dejar por sentado que en los casos de violencia intrafamiliar que involucran armas de fuego y se ha producido una amenaza que se cierne con respecto a la vida o integridad física de los miembros de la familia, se debe adoptar todas las providencias indispensables para que ningún resquicio de riesgo suceda. En estos casos, la solicitud de devolución debe hacerse bajo el más estricto control. Y en un párrafo significativo dice, respecto a la entrega del arma de fuego, establecía que previo a la entrega del arma de fuego en cuestión, el Ministerio de Interior y Policía evalúe al señor Miguel Andrés Avilés Hungría y solo se materialice tal entrega si la indicada evaluación revela su actitud para tener y portar arma de fuego. El mensaje en nuestra decisión es claro. La protección de los derechos de la mujer no pueden existir si no se garantiza primero la seguridad y la protección de quienes históricamente hemos sido más vulnerables. En el segundo grupo a considerar versan sobre la igualdad en la representación política y acceso a los cargos públicos. También el tribunal ha emitido 4 sentencias, de las cuales voy a considerar la siguiente. En la sentencia 0159 del 13, el tribunal abordó la acción de inconstitucionalidad contra la ley 1200, que establecía una cuota mínima del 33% de la candidatura femenina en las candidaturas políticas. En este caso se determinó que la cuota de género no constituía una discriminación contra los hombres, sino una medida de acción positiva que buscaba corregir todas las desigualdades históricas en la participación política de las mujeres. El tribunal resaltó que esta medida de discriminación positiva son necesarias para garantizar una representación más justa y equilibrada de las mujeres en la política, cumpliendo también con las obligaciones internacionales, porque nosotros somos signatarios del convenio de la CEDAW, que es la eliminación contra toda violencia y discriminación de la mujer. En la sentencia 0668 del 18, el tribunal revocó una decisión del Tribunal Superior Electoral que había despojado a una regidora de su cargo. El tribunal reafirmó que la interpretación correcta de las normativas electorales debe asegurar la representación equilibrada de género. En su fallo, el tribunal subrayó que la designación de Aracena no solo cumplía con los requisitos legales, sino que además fortalecía la presencia de las mujeres en la política local, lo que está alineado con el artículo 39 de nuestra Constitución. En la sentencia 06-2023, el tribunal continúa su línea progresista de protección de los derechos de las mujeres en la política. Y en esta sentencia dice lo siguiente: al evaluar el artículo 142 de la ley 2023, que establecía una protección de género aplicada a la totalidad de las propuestas nacionales de candidatura, el tribunal determinó que este enfoque no era adecuado para garantizar una igualdad efectiva, ya que podría reducir las oportunidades del liderazgo femenino en áreas de mayor relevancia electoral, representando así un retroceso en los derechos adquiridos de las mujeres. Esto nos muestra cómo el Tribunal Constitucional ha trabajado no solo para asegurar el cumplimiento de la igualdad formal, sino para garantizar que las mujeres tengan un acceso real a los espacios de poder político. En el tercer grupo, que lo hemos llamado derechos de las mujeres en uniones de hechos y pensiones de sobrevivencia,
tenemos 8 sentencias, de las cuales el tribunal en la sentencia 0012 del 12 estableció un precedente fundamental al reconocer el derecho de una mujer, Lauriana Villar, a la pensión de sobrevivencia después de la muerte de su pareja, con quien había convivido 40 años. El tribunal consideró que la negativa a otorgarle la pensión basada en la falta de un vínculo matrimonial formal constituía una violación al principio de igualdad y de dignidad humana. Y esta decisión se apoyó en el artículo 55 de nuestra Constitución, que reconoce la protección de las uniones de hecho, siempre que sean públicas y estables. En la sentencia 0261, el tribunal revisó un conflicto sobre la asignación de pensión de sobrevivencia entre un menor y la cónyuge supérstite de un vicealmirante fallecido. El tribunal reconoció que el derecho a la señora recurrente Brunilda González a recibir parte de la pensión en su condición de viuda era una protección a la seguridad social y que debe de aplicarse de forma equitativa. Al realizar una síntesis y valoración de la sentencia de este grupo, reflejan el compromiso de nuestro Tribunal Constitucional con la protección de los derechos de las mujeres en uniones de hechos, especialmente cuando se trata del acceso a pensiones de sobrevivencia. En el cuarto grupo, discriminación positiva y medidas de acción afirmativa, a través de las diversas sentencias que ha emitido el tribunal ha reafirmado que la protección de los derechos de las mujeres y la igualdad de género no pueden limitarse a una interpretación estrictamente formalista de la ley, requieren de medidas concretas que promuevan la equidad. En la sentencia 0028, el tribunal rechazó una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 22 de la ley número 1306 bis, que establece que la notificación de la demanda de divorcio a las mujeres debe realizarse de manera personal. El accionante alegaba que esta disposición era discriminatoria a los hombres, pero el tribunal defendió la constitucionalidad de la medida, indicando que constituía una forma de discriminación positiva. El objetivo era proteger los derechos de las mujeres que históricamente han enfrentado desventaja en los procesos de divorcio y podrían encontrarse en situaciones de vulnerabilidad. En la sentencia 0278, el Tribunal Constitucional analizó la importancia del derecho a la información dentro de una litis de divorcio, particularmente sobre los bienes de la comunidad matrimonial, resaltando que la negativa a entregar la información a la mujer en su condición de cónyuge copropietaria vulneraba el derecho de igualdad procesal. En el caso en particular, la negativa de la Dirección General de Impuestos Internos en el esposo recurrente a entregar la información solicitada, lo cual representaba una violación al derecho de la recurrida para proteger sus intereses patrimoniales. El tribunal dijo, constituye un atentado al principio de igualdad procesal que un esposo tenga toda la información íntegra a la comunidad patrimonial fomentada entre ambos, desde que se inicia el proceso de divorcio y el otro no cuente con la más mínima información. Concluyendo, estas sentencias han tenido un impacto directo en la vida de las mujeres dominicanas. Han permitido que muchas accedan a derechos que antes les eran negados y han fortalecido la protección a la violencia de género. Podemos concluir señalando que la igualdad no se proclama, se construye. Cada sentencia que emitimos es un ladrillo más en el edificio de una sociedad justa, donde ser mujer no sea sinónimo de lucha, sino de oportunidad, porque la justicia verdadera no solo escucha, sino que actúa para que los derechos dejen de ser promesas y se conviertan en realidades. Al establecer criterios claros y comprometidos con la obligación de género, el Tribunal Constitucional cumple con su obligación constitucional de proteger los derechos fundamentales y contribuir a transformar realidades, ya que no puede haber verdadera igualdad sin erradicar todas las violencias que históricamente han afectado de manera desproporcionada a las mujeres.
De esta manera se refuerza el Estado de Derecho y se construye un país más justo, donde las mujeres puedan vivir libre de violencia y discriminación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada Vázquez. La magistrada Vázquez nos ha hecho una presentación de la jurisprudencia más relevante y puntual sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en la Corte de Constitucionalidad de la República Dominicana. Ha puesto a su vez de relieve la importancia de la labor jurisdiccional, fundamentalmente la importancia de las sentencias, de los órganos de cierre del sistema jurídico de cada país y su impacto sobre la vida de las personas. Por tanto, el trabajo que realizan las magistradas que hoy día nos acompañan y el trabajo arduo que realizan para una interpretación acorde con la Constitución y acorde con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y la Convención CEDAW, pues es sumamente importante porque garantiza eso que señalan estos instrumentos nacionales e internacionales, a vivir una vida libre de violencia y a no ser víctimas de violencia por ser mujeres. Muchísimas gracias, magistrada Vázquez. Seguidamente, entonces, tengo el gusto y el honor de presentar a la doctora Jamie Johanna Pinilla Arroyate. Ella es magistrada auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia. Es abogada y magíster en Derechos en Ciencias Penales y Criminológicas. Es muy joven, sin embargo, cuenta ya con más de 16 años en la rama judicial de Colombia. Los últimos 7 años ha sido magistrada auxiliar en la Corte Constitucional. Cuenta además con amplios conocimientos en derecho constitucional, acción de tutela, control abstracto de constitucionalidad, derecho penal, derechos de las mujeres y perspectiva de género en las decisiones judiciales. Ha sido docente en varias universidades, en la actualidad es docente posgrado en el programa de Derecho de la Universidad de Caldas. Magistrada Pinilla, muchísimas gracias por aceptar la invitación que le cursara el magistrado Ochoa Carditz, y muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotras. Le dejo en el uso de la palabra por 20 minutos. Adelante. Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Para mí es un honor y es un placer poder estar en el marco de este seminario o este diálogo, y agradezco muchísimo la invitación del director del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal del Perú, pues por haber hecho extensiva esta invitación. Lo primero es que sin duda lo que quisiera dejar como de idea inicial es que una invitación como esta y la organización de este diálogo, este seminario, en el marco del Día de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer es un gran logro y en sí mismo esto es esperanzador. Que el Tribunal del Perú y su centro de estudios se tomen el trabajo de organizarlo y de reunir, como lo hicieron ayer, a magistradas, por lo tanto mujeres de los tribunales de América Latina, y hoy reunir a este otro grupo, yo creo que manda un mensaje importantísimo para América Latina, y es que esto es un diálogo impostergable, que es necesario que hoy miremos desde la lupa de la protección de los derechos de la mujer. Y al oírles ayer todas las intervenciones y al escuchar hoy, queda un mensaje claro, y es que los tribunales constitucionales están al tanto del cuidado y protección de los derechos de las mujeres, y que, como decían en algunas intervenciones las magistradas, estamos avanzando con pasos agigantados. La historia de la protección de los derechos de las mujeres es sin duda una protección de luchas, luchas que han liderado mujeres en sus primeras etapas. Posteriormente, en una segunda o tercera ola, uno de los grandes logros de las luchas que han permitido la protección de los derechos de las mujeres fue que a ellas, es decir, a esas luchas, se unieron hombres. Hombres que hoy hablan en clave de protección de derechos fundamentales de las mujeres, y finalmente eso hace que toda una sociedad hoy, o por lo menos eso quisiera pensarlo yo, está en la búsqueda de la protección avanzada de los derechos de las mujeres.
una lucha inacabada. Y esa es la segunda idea que quiero destacar para iniciar, y es que hay muchas decisiones de los tribunales constitucionales de América Latina, del Tribunal o la Corte Constitucional de Colombia, que pretende la protección de los derechos de las mujeres, pero esto no quiere decir que eso ya sea un logro, es decir, que los derechos de las mujeres ya hoy en el mundo estén logrados. Como conocemos, hay muchos lugares en el mundo donde las mujeres aún no pueden salir a la calle solas, no pueden descubrir sus rostros o no pueden opinar, y todo eso finalmente concreta violencias en contra de las mujeres. Sin duda son logros esperanzadores los de nuestros tribunales, pero habrá que indicar que es una lucha inacabada, que podría parecer hoy muy grande, pero que en todo caso es incipiente, incipiente para la violencia que están viviendo muchas mujeres en el mundo. Y precisamente me permite esto iniciar brevemente con unos datos estadísticos que, junto con el equipo del despacho en el cual trabajo, que es el despacho del presidente actual de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes Cuartas, preparamos algunos datos precisamente en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y encontrábamos cifras alarmantes que quisiera que fueran el abrebocas de esta charla o este pequeño diálogo. Lo primero es que si ustedes pudieran simplemente abrir la página de la Organización de Naciones Unidas, lo que verán es que en el año 2023 alrededor de 51.100 mujeres y niñas murieron en el mundo, pero murieron a manos de sus parejas o de otros miembros de su familia de forma violenta. Eso quiere decir, y concluye la organización, que se asesinó a una mujer en el mundo cada 10 minutos. Y esto fue, repito, solo en el marco de la interacción familiar. Es decir, las mujeres no están seguras ni siquiera en sus casas, y de esto vamos a hablar en una de las sentencias que me va a permitir exponer brevemente. La segunda cifra, que desde luego fue absolutamente alarmante, es que en América Latina solamente y en el Caribe, según un estudio del portal Mundo Sur, una organización que se dedica a estos análisis, hay un feminicidio cada 2 horas en América Latina y en el Caribe. Que además, por ejemplo, entre los años 2021 y 2024 se han registrado 10.548 feminicidios. Es decir, a las mujeres las están matando por el hecho de ser mujeres en América Latina y en el Caribe. Y desde luego esto pasa en el mundo, como vimos en la cifra inicial. Específicamente entre el 1 de enero y el 30 de junio del año 2024 se concluyó que 2.128 mujeres fueron violentadas por razones del género. Además, se advirtió, y esto es de impacto, que uno de cada 8 feminicidios pudo haber sido prevenido. La razón es que más del 12% de los casos de esos feminicidios, el agresor ya había sido denunciado previamente por la víctima, lo que muestra una inactividad estatal tremenda en términos de protección de los derechos de las mujeres. Además, los meses hasta ahora en los que más se han activado estos tipos penales de feminicidios es entre el mes de enero y abril del 2024, pero inclusive a la fecha aún no tenemos la cifra actualizada a noviembre, es decir, nos quedamos solo con esos datos. No sé si a ustedes, las compañeras de este panel, y desde luego a las personas que nos están escuchando, les genera esto tanto escozor como a mí, el entendimiento de que a las mujeres nos están matando y que quien nos mata normalmente es una persona cercana a nuestra familia. Y en ese sentido, los tribunales constitucionales y esta Corte Constitucional de Colombia, en la cual trabajo en este momento, tiene un trabajo muy fuerte en la protección y análisis de las razones de esas violencias.
Esto por cuanto las sentencias de unificación que emite la Corte Constitucional o las sentencias de tutela que salen en sede de revisión, es decir, las de unificación por toda la sala plena, las de revisión por 3 magistradas o magistrados, esas sentencias tienen dos propósitos. El primero de los propósitos es proteger derechos en control concreto de las accionantes, ¿sí? Tanto las SU como las sentencias en sede de revisión. Pero además, esas sentencias tienen como propósito crear líneas jurisprudenciales de protección de los derechos de las mujeres. Y hay una tercera, y creo que hoy puede ser la más relevante, y es un llamado que se está haciendo desde el Tribunal Constitucional, desde la Corte Constitucional de Colombia, a todas las servidoras y servidores judiciales del país. Y es el entendimiento que los asuntos en donde las mujeres pueden ser o son víctimas de violencia deben analizarse a partir de contenidos de perspectiva de género. Es decir, una metodología que obliga a las operadoras y a los operadores jurídicos a analizar estos casos bajo unos parámetros metodológicos que, si bien es cierto, la doctrina ya ha desarrollado, en todo caso, la Corte muestra unas pautas específicas que le permiten a las y los operadores jurídicos la comprensión de una realidad, y es la necesidad del análisis de perspectiva de género en estas decisiones judiciales. Para eso la Corte tiene un sinnúmero de sentencias. Si se hace solo por buscador, hay más de 3.000 sentencias en donde se han protegido derechos de las mujeres víctimas de violencia. Algunas de ellas invocan directamente el derecho a vivir una vida libre de violencia, otras son en el marco del debido proceso, etcétera. Y en ese sentido, pues la Corte sí tiene una jurisprudencia muy robusta sobre la protección de los derechos de las mujeres y de las niñas que son o pueden ser víctimas de violencia. Y cuando digo pueden ser, es porque la acción de tutela, acción de amparo, acción de protección constitucional, en nuestro país habilita el acceso directo a esta acción de tutela para la protección de acciones presuntamente vulneratorias también en términos de violencia en contra de las niñas y de las mujeres. Entonces, el marco de toda esa robusta jurisprudencia se ha centrado en términos de violencia y de eliminación de violencia en alrededor de 5 aspectos que son los que quisiera resumir, y para esos efectos voy a usar solamente 4 sentencias de más de 1.000 sentencias que se han emitido sobre esta temática, y son la sentencia T878 del año 2014, la SU 080 del año 2020, la sentencia SU 239 del 2024 y la T459 del 2024, que puede ser la sentencia más reciente que se publicitó por parte de prensa de la Corte Constitucional de Colombia, creo la semana anterior, en la que se le reconoció a una mujer o se hizo un análisis de posibilidad de legítima defensa, inclusive en escenarios no altamente agresivos, en los que se dispuso la nulidad de una sentencia en contra de esta mujer que dio muerte a su agresor después de una agresión sexual. Y en las instancias ordinarias se había concedido primero una circunstancia de ira e intenso dolor, pero la segunda instancia revocó esta decisión. La mujer, después de haber sido accedida carnalmente por, en ese momento, su victimario, decidió defenderse con un cuchillo, le dio muerte a este, y resulta que, pese a que la primera instancia concedió el atenuante de ira e intenso dolor, la segunda instancia lo revocó y la condenó a más de 28 años de prisión por ese homicidio. La Corte, que esta es la última sentencia, que es la de 459 del 2024, en esta sentencia hace una recopilación de lo que es analizar con perspectiva de género los asuntos en los que son víctimas de violencia las mujeres. Entonces, sobre esta me referiré al final, y digo esto para concluir que en esta primera parte, estas sentencias o todas las que conforman la línea jurisprudencial de la Corte se fundan en una declaración, y es el reconocimiento de la discriminación histórica de las que han sido víctimas las mujeres como grupo históricamente discriminado. Esto es importante decirlo porque no es posible exigir
aplicar la perspectiva de género a jueces o concluir una aplicación de perspectiva de género si no reconocemos que las mujeres hacen parte de un grupo históricamente discriminado y que esa discriminación histórica las ha sometido a una serie de estereotipos de género o que estos estereotipos de género han sometido a las mujeres a una discriminación histórica. En cualquier caso, siendo primero el estereotipo o siendo primero la discriminación, la Corte Constitucional de Colombia se ha parado sobre la base de la necesidad de este reconocimiento. A veces se piensa que los temas del feminismo, de la protección de los derechos fundamentales, son temas del boom del momento o se trata de lugares comunes de los que hoy día hay que hablar para tratar de encajar en un escenario de protección. La Corte lo que ha dicho es, esto no es un boom. Esto es una realidad histórica de la humanidad. Las mujeres han sido discriminadas y precisamente la Corte ha dicho que las discusiones contemporáneas, y esto lo dice la sentencia de unificación SU 080 del 2020, que lo recoge de toda la línea anterior y que después del 2020 se sigue citando por parte de esta Corte Constitucional, y es que esas discusiones contemporáneas se esfuerzan en demostrar cómo históricamente se han asignado roles y estereotipos a las mujeres y a los hombres, y que a las mujeres se les asigna roles preferiblemente domésticos, lo que a su vez sirve para demostrar variados tipos de violencia y discriminación al interior de las organizaciones familiares, por ejemplo. Es decir, la existencia de estereotipos que entregan a las mujeres contenidos emocionales, dramáticos, actividades domésticas y a los hombres posibilidades racionales de pensamiento, de autonomía, son los que generan violencia y discriminación. Entonces viene la segunda idea. Esa discriminación histórica está atada a los estereotipos de género. Estereotipos, repito, que asignan a las mujeres labores domésticas, del hogar, tener que estar escondidas, por eso no podíamos votar, etcétera. Y a los hombres les asigna los de la publicidad, los del pensamiento, los de la racionalidad. Solo eso permite la ejecución de actos violentos. Hoy diríamos, esto está relativamente superado y no. Al interior de un hogar, un hombre que tiene la capacidad de maltratar físicamente a su pareja porque ésta pueda o no estar con otra persona, es un hombre que considera que ella le pertenece y que es un objeto. Por lo tanto, al estereotiparla como de su pertenencia, porque tiene superioridad sobre ella, pues entiende que tiene la capacidad o posibilidad de agredirla. Ese estereotipo de propiedad, de objeto, de mirar a las mujeres por partes, es decir, que a las mujeres nos puedan mirar la cabeza, una parte del cuerpo, por vernos como objeto, y a los hombres si se les mire de forma completa e integral, genera violencias. Esto lo dice la Corte Constitucional de Colombia. Y dice además que esas tradiciones estereotipadas respecto de las cuales se asegura que los hombres podían tener posesión sobre las mujeres y que pueden irse superando, pero quedan rezagos de unos análisis de potestad, es decir, los hombres creen que pueden ejercer algún tipo de presión sobre la forma en la que nos vestimos, sobre la forma en la que nos vemos, es lo que genera agresiones psicológicas, físicas, económicas, emocionales, que son las que describen los tipos de violencia. En esa sentencia de unificación SU 080 del 2020, la Corte Constitucional hace todo un desarrollo de toda esta descripción histórica y lo que además concluye es que estos estereotipos que generan patrones de comportamiento en la familia, en las instituciones, en la sociedad, concretan los diferentes tipos de violencia. Repito, física, psicológica, económica, laboral, emocional, etc. En ese sentido, la Corte Constitucional, en diferentes sentencias de control abstracto, ha analizado la obligación que tiene el Estado, que es descender los contenidos internacionales que ustedes ya han mencionado, para concluir que el Estado tiene la obligación de protección, de diseño de mecanismos legales de protección, y en eso hemos estado avanzando en nuestro país. Ese marco, por lo tanto, de los estereotipos es el marco que, unido a esa discriminación histórica,
habilita la violencia en contra de las mujeres. Nuestro país tiene una constitución, la Constitución de 1991, tiene una norma robusta en la que incluye la protección de la mujer en términos de igualdad y dice que la mujer es igual al hombre, algo que parecería un logro, aunque es algo llamativo que finalmente se haya tenido que decir, pero se dijo y es un logro. Y en ese sentido, lo llamativo lo digo porque no tendrían que haberlo dicho. Desde siempre hemos sido iguales. Es solo que el reconocimiento tuvo que darse a propósito de la presentación de la ponencia al interior de la Constituyente de 1991, cuando al presentarla uno de los ponentes hombres, solo habían 4 mujeres constituyentes, el resto todos eran hombres, y uno de los ponentes hombres, a propósito de la unión a estas luchas, dijo, las mujeres históricamente son las que sufren con mayor virulencia las consecuencias de todas las discriminaciones. Y en ese sentido, dijo el constituyente en ese momento, la protección de los derechos de las mujeres se debe poner en primer lugar. Y la forma en la que consideró el constituyente de 1991 en nuestro país de ponerlo en primer lugar fue decir o incluir una cláusula, un parámetro de control constitucional que nos iba a decir hombres y mujeres son iguales y no pueden discriminarse. Entonces, esa discriminación viene prohibida desde la Constitución y la Corte Constitucional viene haciendo todos los esfuerzos del caso para mostrar cómo la discriminación histórica y los estereotipos de género son los que marcan la violación de derechos humanos y fundamentales de las mujeres. La doctrina ha expuesto la gravedad de la forma en la que hoy día se ven los estereotipos de género y esto también lo ha concluido la Corte. La Corte, con palabras de la profesora Alda Facio, inclusive ha destacado que el hecho de que se atribuyan características dicotómicas o distintas a los sexos no sería tan grave si las categorías con las que se define a uno y a otro, es decir, a hombres y mujeres, no gozaran de un valor distinto del sexo femenino y no constituyeran lo masculino como el referente de todo lo humano. Y esto le ha permitido a la Corte hacer unos avances enormes en términos de lenguaje, en términos de protección de los derechos de las mujeres. Esa visión generalizada entonces, o la percepción sobre los atributos o características de las mujeres y esa construcción social de que las mujeres son las que tienen características de afectividad, pasividad, sumisión, debilidad y racionalidad, y que por lo tanto los hombres son los de la racionalidad, la fuerza y el coraje, son estereotipos que la Corte Constitucional se ha propuesto derruir en las sentencias que tiene oportunidad de analizar para proteger los derechos de las mujeres. Unido al artículo 46, que habla de la igualdad entre los hombres y las mujeres y la prohibición de cualquier tipo de discriminación, la Corte ha desarrollado toda esta potente jurisprudencia para decir, es necesario que la familia, la sociedad y los jueces modifiquemos el pensamiento estereotipado que de donde sea se nos haya inculcado, de la familia, de las instituciones educativas, de la sociedad misma, de los entes gubernamentales, etcétera. Es necesario derruirlos y para derruirlos la Corte en cada asunto de violencia en contra de la mujer los destaca y destaca la necesidad internacional y exigencia internacional, tanto de la Convención Belém do Pará, que aquí ha sido tan mencionada, como de la CEDAW, que obliga a que los estados hagan esos reconocimientos de existencia del estereotipo y por lo tanto de necesidad de derrumbar esos estereotipos. En la sentencia SU 080, la Corte entonces tuvo la oportunidad de estudiar el caso de una mujer que al interior de su matrimonio había sido víctima de tratos crueles e inhumanos, que es una de las causales de divorcio en nuestro país o de cesación de efectos civiles del matrimonio católico. Esta mujer que tenía una capacidad económica importante, aún con esa capacidad económica, estaba pidiendo que como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad en el divorcio o causal cumplida del cónyuge culpable, a ella se le diera una cuota alimentaria o una indemnización. Los jueces decidieron que como ella tenía capacidad económica, no requería la cuota alimentaria. Lo que hizo la Corte Constitucional fue, primero,
reconocer la discriminación histórica. Segundo, reconocer los estereotipos. Tercero, analizar la perspectiva de género. Y en punto de la perspectiva de género, lo que dijo fue que los operadores y operadoras jurídicas están en la obligación de analizar el contexto de discriminación histórica con independencia de la capacidad económica de la mujer. Y que cuando una mujer es víctima de violencia, no solo tiene derecho a que se marque el parámetro de justicia con condenas o declaratorias de responsabilidad, sino que los contenidos indemnizatorios propios de la Convención Belém do Pará pueden trasladarse al ordenamiento jurídico interno. Y aunque nuestro ordenamiento jurídico en el trámite de divorcio no tenía un incidente en el que ella pudiera demostrar la existencia de esos perjuicios, la Corte Constitucional trajo el parámetro internacional y obligó en este caso a los jueces para que en perspectiva de género iniciaran un trámite por medio del cual ella pudiera demostrar la existencia de esos perjuicios con independencia de su capacidad económica. Y en este punto es muy importante lo siguiente. En esta sentencia, la Corte dejó claro que el velo, esto doctrinariamente se ha definido así, hay un velo que cubre la familia y por eso hay dichos muy latinoamericanos que los trapos sucios se lavan en casa, que no se cuenta lo que pasa al interior del hogar. Todo lo contrario, la Corte lo que dijo fue, el velo de la familia se rompe cuando hay una mujer víctima de violencia doméstica o violencia intrafamiliar. En este caso, por lo tanto, ordenó que con perspectiva de género se abordara de nuevo este asunto y se emitiera una decisión en un trámite incidental que permitiera la indemnización de los perjuicios. Es importante además destacar que en la otra sentencia rápidamente a la que también hice referencia y esto es la SU 239 de 2024, la Corte también analizó otro escenario en donde las mujeres son víctimas de violencia y hace referencia a la violencia estética por la exigencia de estereotipos estéticos. En esa sentencia la Corte agrupó varias tutelas de mujeres que se habían puesto biopolímeros o habían decidido ponerse biopolímeros en alguna parte de su cuerpo y las EPS les negaron retirar estos biopolímeros pese a la afectación en su salud. El caso que se relaciona directamente con la violencia o los casos que se relacionan directamente con la violencia es que la Corte Constitucional de Colombia pudo advertir que aproximadamente en 3 de esos asuntos las mujeres se habían decidido ponerse implantes mamarios o biopolímeros en sus glúteos porque habían sido presionadas por sus parejas o sus exparejas para que así lo hicieran, porque estéticamente no respondían al patrón que estaba esperando el hombre. Y la Corte Constitucional mostró cómo es necesario que el Estado aborde una política de prevención en donde se les señale a las mujeres la libertad que tienen de ser como son y como quieran. Y las mujeres que desean ponerse implantes, etcétera, pueden hacerlos, pero libremente, sin la presión de sus parejas o de la sociedad de que deben verse de una determinada forma. Y esta entonces es la conclusión de protección en términos de estereotipos estéticos de género que tuvo la Corte en esta sentencia, que además de sugerir y ordenar o exhortar a el gobierno para que adoptara políticas públicas de protección en este sentido, pues protegió el derecho a la salud de las mujeres para que éstas pudieran recibir todos los tratamientos para mejorar, en este caso, su salud. Finalmente quisiera concluir con una frase que está en una de las sentencias a las que hice referencia del 2014 y muestra la forma como la Corte Constitucional viene analizando la protección de los derechos de la mujer. En esa oportunidad, en esa sentencia 878 del 2014, la Corte dijo lo siguiente, y solo esto me voy a permitir leerlo para que quede la recordación, y dice esto: nuestro ordenamiento jurídico, en el cual se incluyen las obligaciones adquiridas internacionalmente, es generoso al reconocerle los derechos a las mujeres, así como al establecer medidas afirmativas en su favor. Sin embargo, dice la Corte, las prácticas de los funcionarios encargados de atender y orientar las mujeres víctimas de la violencia están lejos de honrar tales compromisos. En este punto, la Corte estima que si lo que busca el feminismo es que hombres y mujeres sean iguales, es obligatorio por los mandatos constitucionales de los artículos 13 y 43 que los jueces, hombres y mujeres por igual, se conviertan
en feministas y reivindiquen los derechos de las víctimas mujeres de violencia en sus hogares. Cierro con esta frase y agradezco, repito, la organización de este escenario que habla de la necesidad de protección de los derechos de las mujeres en Latinoamérica después de marcar estas cifras tan alarmantes que nos invitan a pensar que este diálogo es una semilla que se siembra para la protección de esos derechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada Pinilla. La magistrada Pinilla ha puesto de relieve la jurisprudencia, que dicho sea de paso es una de las más avanzadas de la Corte Constitucional de Colombia. Ayer nos habían comentado sobre estos nuevos tipos de violencia o tipos de violencia ya existentes a los que les ponemos nombre: la violencia vicaria, la violencia institucional, la violencia obstétrica, etcétera. Y hoy día nos trae todo un recorrido la magistrada Pinilla. Agradecemos mucho sus palabras, agradecemos mucho la conferencia y el reconocimiento que hace del esfuerzo que desde distintas cortes, el Perú, Colombia, República Dominicana, Guatemala, Bolivia se hace. ¿Por qué? Porque todas estas mujeres son mujeres magistradas que tienen una agenda muy apretada. Sin embargo, están aquí por la importancia del tema, por la importancia de abrazar a las otras mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que dan un mensaje claro de que ellas van a interpretar la norma y proteger los derechos a la luz de aquello que señala la Constitución: igualdad y prohibición de discriminación por razón de sexo. Muchísimas gracias, magistrada Pinilla. Seguidamente, entonces, tengo el gusto y el honor de presentar a la doctora Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. He de señalar que la magistrada está en un pleno y ha tenido la deferencia el día de hoy de hacer un esfuerzo por estar aquí con nosotros. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Mariscal Saracho, tiene un diplomado en Gestión Pública para el Desarrollo Territorial en la Universidad Andina Simón Bolívar de La Paz, participó del programa de diplomado de Gobernabilidad de Gerencia Política en la Universidad del Valle y Georgetown University. Es especialista en el primer curso de formación y especialización judicial en el área ordinaria en la Escuela de Jueces del Estado de Bolivia, autora de múltiples publicaciones. Para nosotros, magistrada Cornejo, es un gusto tenerla el día de hoy y le reitero los agradecimientos especiales que me solicita hacerle presente el magistrado Ochoa Cardich. Le dejamos en el uso de la palabra por 20 minutos. Muchas gracias, magistrada. Adelante. Muchísimas gracias, querida doctora María Candelaria. Un gusto para mí poder dirigirme a través de este gran evento que organiza esta institución tan importante en el Perú. Quiero decirles que es un honor para mí haber recibido la invitación del magistrado César Augusto Ochoa Cardich, y a través de él quisiera dar un saludo especial, fraterno, desde Bolivia al Tribunal Constitucional del Perú y, por supuesto, a las excelentes ponencias que se hicieron en este panel. Un abrazo afectuoso para cada una de ellas y los presentes. Las temáticas presentadas realmente son coincidentes en la realidad de nuestros países y en los diseños de justicia constitucional. Yo quisiera decirles de que comparto la gran parte de las indicaciones, las perspectivas aplicadas a la hora de la justicia constitucional en los diferentes países que han presentado en esta mañana. Sin embargo, por el tiempo que tenemos, me hubiera gustado hacer una ponencia de todo el marco normativo. No nos da el tiempo para eso porque ya se hizo una presentación brillante al respecto. Quisiera compartir con ustedes la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional y cómo ha aplicado la perspectiva de género este tribunal. Entonces,
En primer lugar, presentarles lo que es el test de igualdad o de razonabilidad. Desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, no toda diferencia de tratamiento es discriminatoria, dado que existen diferencias que son razonables y objetivas, lo que no acontece con las discriminaciones que son diferencias arbitrarias. Así, y en el marco del control de convencionalidad, vamos a ir interactuando, dialogando con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con las cortes de diferentes países. En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva número 84, que refiere a la propuesta de modificación de la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización de lo solicitado por ese mismo país, entonces indica, no habrá pues discriminación si una distinción de tratamiento está orientada legítimamente. Es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón, a la naturaleza de las cosas, de ahí que no puede afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo. Siempre que esa distinción parta de supuestos de hechos sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no pueden apartarse de la justicia o de la razón. Vale decir, no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana. Entonces, conforme a esta jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la igualdad y no discriminación no resulta lesionado si es que la distinción se encuentra objetiva y razonablemente justificada y existe proporcionalidad entre las medidas adoptadas y los fines perseguidos, que en todo caso deben ser compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora bien, en el ámbito interno en Bolivia, la justicia constitucional ha tenido desde sus inicios un rol fundamental a la hora de depurar las disposiciones legales por ser contrarias a la igualdad y no discriminación, en especial cuando se afectan los derechos de las mujeres. Es cierto, y en coherencia con los pronunciamientos tanto del sistema universal como interamericano de derechos humanos, la jurisprudencia constitucional, por ejemplo, en la sentencia constitucional 49 del año 2003, ha dispuesto que el mandato de igualdad en la formulación del derecho exige que todos sean tratados igual por el legislador. Pero esto no significa que el legislador ha de colocar a todos en las mismas posiciones jurídicas, ni que tenga que procurar que todos los presenten las mismas propiedades naturales, ni que todos se encuentren en las mismas situaciones fácticas. El principio general de igualdad dirigido al legislador no puede exigir que todos deban ser tratados exactamente de la misma manera y tampoco que todas deban ser iguales en todos los aspectos. Entonces, el medio idóneo para que el legislador o legisladora cumpla con el mandato de este principio es aplicando la máxima o fórmula clásica: se debe tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual. En eso consiste la verdadera igualdad. A quienes presentan similares condiciones, situaciones, coyunturas, circunstancias, se les puede tratar igualmente, pero cuando existen diferencias profundas y objetivas que no pueden dejarse de lado, se debe tratar en forma desigual, porque solamente de esa manera podrá establecerse un equilibrio entre ambas partes. La ley es la que tiene que establecer los casos y formas y alcances de los tratamientos desiguales. Entonces, de acuerdo a esta jurisprudencia, no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación, pues esta se analiza a partir de la inexistencia de justificación objetiva y razonable. En ese sentido, la jurisprudencia del TCP, del Tribunal Constitucional Plurinacional, en ese entonces simplemente Tribunal Constitucional, en la sentencia 049 del año 2003, elaboró el test de igualdad o razonabilidad, señalando para el análisis de la existencia de medidas discriminatorias, debe analizarse los siguientes aspectos para considerar que un trato no es discriminatorio. Y entonces hace un listado al respecto.
Entonces, ¿qué quiero mostrarles con esta primera cita jurisprudencial? Es que en absolutamente todos los casos debemos tomar en cuenta, por una parte, cuando tengamos que aplicar perspectiva de género, esta metodología que nos permite hacer un control de convencionalidad, un control de constitucionalidad, en un primer momento, identificar a quién tenemos al frente. Tenemos al frente a una persona en situación de vulnerabilidad. ¿A quién tenemos al frente? En el caso boliviano, el artículo 14 de la Constitución Política del Estado nos habla de este principio que es la igualdad, pero también nos habla de las prohibiciones de discriminación. Y nos da una serie de parámetros en las que está prohibida la discriminación por género, por sexo, por gravidez, por edad, etc. Entonces, estos parámetros estos son parámetros para identificar si estamos ante una persona en situación de vulnerabilidad. Y eso es una alerta para empezar a aplicar, por supuesto, la perspectiva de género. Cuando aplicamos la perspectiva de género, vamos a analizar en la premisa normativa, por supuesto, si las normas que vamos a aplicar son coherentes a los principios, a los parámetros que nos da la Constitución o el control de convencionalidad. Y muchas veces podemos encontrar no solamente discriminación directa, todo tipo de discriminación o violencia contra las mujeres, sino también discriminación estructural. Entonces, este test de igualdad o razonabilidad es una herramienta que nos permite hacer el análisis de esa norma y posibilitar que tengamos una decisión objetiva, razonable y que posibilite pasar de la igualdad formal, esa que está en los papeles, a una igualdad objetiva, una igualdad material, a una igualdad real. Esta es una herramienta valiosísima para los jueces, los magistrados. Entonces, y bueno, un poquito, tal vez adelantándome, ahí sí tenemos la premisa fáctica donde se trabajan todo ese tema de la razonabilidad de la prueba, pero sobre todo cuando analizamos con perspectiva de género, lo que nos hablaba la doctora Pinilla, todo lo que son el tema de los prejuicios, ¿no? Que afectan a una valoración objetiva y razonable de la prueba. Pero bueno, yo me estoy adelantando un poquito. Quisiera comentarles también que en el campo de la doctrina, que hace referencia a un test de igualdad estructural, por el cual se analizan no solamente normas, sino también esas prácticas sociales de exclusión y perpetración de situaciones de inferioridad, en este caso de las mujeres. Esta metodología que parte de la discriminación estructural está vinculada a la exclusión de poblaciones y grupos que han sido históricamente excluidos o subordinados y que por lo tanto parte de adoptar como categoría sospechosa de discriminación a la pertenencia identitaria a dichas poblaciones y grupos. Así, una distinción basada en la pertenencia identitaria a una de esas poblaciones o grupos no podrá ser considerada discriminatoria en la medida en que busque superar esa situación de inferioridad, de opresión o de sometimiento en la cual estas poblaciones o grupos son colocados en la estructura social. Entonces, también en la jurisprudencia constitucional, en la sentencia 260 del año 2014, 260/2014, ha hecho referencia a la dimensión colectiva del principio de igualdad y no discriminación y de manera similar al test de igualdad estructural. Ha señalado que dicho principio, para su efectiva materialización, requiere de una política de reparación, de diversidad, de justicia social, con el objetivo de buscar el equilibrio, la equidad y la armonía que se constituyen en el contenido material de la igualdad. A partir de este carácter plurinacional y comunitario de nuestro Estado, en este caso nuestro Estado, por supuesto, Bolivia, que reconoce no solamente, y en la mayoría de los países, todos los países, derechos individuales, pero también derechos colectivos, ¿no? Entonces, a partir de ese reconocimiento, de esa asunción de Estado
plurinacional y comunitario también aplica este test, esta herramienta, no solamente para el plano de los derechos individuales, sino también en una dimensión colectiva, cuando existe una discriminación estructural y también se busca, por supuesto, un proceso de igualdad estructural, de acceso al ejercicio de sus derechos, en este caso de las mujeres. Entonces, estas herramientas han sido fundamentales para que el Tribunal Constitucional Plurinacional analice diferentes disposiciones legales que han sido impugnadas de inconstitucionales por ser contrarias al principio de igualdad y no discriminación y por mantener una visión sexista, estereotipada y contener distinciones y diferenciaciones sobre la base del sexo que son discriminatorias. Así, vamos a mencionar muy rápidamente algunas de ellas en las que el Tribunal Constitucional, a través del mecanismo de control normativo de constitucionalidad, ha posibilitado la expulsión del sistema jurídico de estas disposiciones que tienen carácter discriminatorio. Por ejemplo, la sentencia constitucional 206 del año 2014, que declaró la inconstitucionalidad de varias normas del Código Penal, entre ellas el artículo 56, que respecto al trabajo de las mujeres menores de edad y enfermos, señala que estos no podrán ser destinados sino a trabajos como dentro de un establecimiento y de acuerdo a su capacidad. Esto indicaba este artículo del Código Penal. Entonces, norma sobre la cual el Tribunal Constitucional Plurinacional ha señalado que el tratamiento diferente en razón de género con el criterio de privilegiar criterios de discriminación positiva no es aplicado de forma equilibrada, pues se limita a un trato paternal, proteccionista, que restringe la igualdad de oportunidades en relación a otros derechos. Entonces, también la misma sentencia pronunció sobre la inconstitucionalidad, por ejemplo, del artículo 245 del Código Penal, que establecía una sanción atenuada para el delito de alteración o sustitución de estado civil, que estaba tipificado en el artículo 244 del Código Penal, a quien hubiera incurrido en dicha conducta para salvar la propia honra, entre comillas, de la mujer, madre, descendiente, hija adoptiva o hermana. El tribunal entendió que dicha atenuante se encontraba configurada sobre la base de un modelo social en el cual la mujer debía mantener una imagen de puridad ante todos, es decir, debía mantener una conducta sexual intachable, ¿no? Que eran los cánones sociales de una determinada época de nuestras sociedades, pues caso contrario podía afectar su honra o la de su esposo. Entonces, son criterios que manejaba el derecho. Entre paréntesis, yo quiero indicar aquí que realmente si hacemos un análisis permanente, sistémico de las normas existentes en nuestros países, vamos a encontrar que el derecho debe ser analizado permanentemente desde la perspectiva de género, justamente por guardar esta serie de estereotipos, ¿no?, que corresponden a simplemente visiones estereotipadas, discriminatorias con relación al ejercicio de los derechos de las mujeres. Entonces, también quisiera comentarles de la sentencia 1095 del año 2014, que declaró la inconstitucionalidad de la palabra mujeres, que estaba contenida en el artículo 59 y 60 de la Ley General del Trabajo, y por conexitud otros decretos. Este artículo que indicaba, decía, se prohíbe el trabajo de mujeres y de menores en labores peligrosas, insalubres o pesadas y en ocupaciones que perjudiquen su moralidad y buenas costumbres. Entonces, el Tribunal Constitucional en la sentencia que les indicaba señaló que dichas prohibiciones lesionaban este valor, principio y derecho a la igualdad, pues otorga un trato discriminatorio por razón de género que está prohibido en el artículo 14 de nuestra Constitución. Y así también quisiera presentarles cómo trabajó la línea jurisprudencial el Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a la violencia en razón de género.
Entonces, recordemos que nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional básicamente tiene tres grandes ámbitos de atribuciones y de competencias, ¿no? El primero, que son las acciones de control normativo, que es un poco lo que les he comentado hace un momento, a través de las acciones de inconstitucionalidad abstracta o concreta. Asimismo, hace el control competencial al momento de resolver conflictos de competencia entre diferentes jurisdicciones en nuestro país, por ejemplo, la jurisdicción agroambiental ordinaria y la jurisdicción indígena, originaria y campesina. Entre estas tres pueden haber conflictos en su momento, entonces el Tribunal Constitucional resuelve estos conflictos de competencia y finalmente las acciones de defensa. Entonces, en este gran grupo, que son las acciones de defensa, tenemos las acciones tutelares, tenemos los amparos, las acciones de libertad, acciones de cumplimiento, acción popular, acción de protección de privacidad. En este gran ámbito se ha trabajado el tema de la violencia en razón de género. Entonces, tenemos, por ejemplo, la sentencia esta lucha contra la violencia y la discriminación a las mujeres, tenemos la excepción a la subsidiariedad a partir del contexto de violencia a las víctimas. Ustedes saben que se aplica el principio de subsidiariedad cuando tienes que plantear un amparo constitucional y se debe aplicar este principio de subsidiariedad. Pero el tribunal ha planteado una excepción cuando tratamos de casos en los que existe un contexto de violencia hacia mujeres en este caso, ¿no? Por ejemplo, la sentencia 33-2013, que es una sentencia fundante al respecto. En este caso, esta era una acción de libertad que ha sido pronunciada esta era una acción de amparo constitucional en la que una mujer víctima de violencia por parte de su ex compañero sentimental solicitó la tutela de sus derechos a la vida, a la dignidad, a la integridad física y psicológica, a la seguridad física y a la libre locomoción. El tribunal efectuó una excepción a la subsidiariedad de esta acción de amparo constitucional, utilizando este principio de favorabilidad, ¿no es cierto? El principio pro persona más conocido en el derecho comparado, considerando que en el caso existía un peligro inminente al derecho a la vida del accionante en mérito a la situación de violencia que vivía al interior de su familia y que por lo tanto se deberían prescindir de los formales. Asimismo, yo quiero en esta misma línea de la sentencia 33 del año 2013, tenemos la sentencia 019/2018 S2, de la que fui relatora. Esta sentencia ha sido pronunciada dentro de una acción de libertad. Entendió que tratándose de casos en los que se hallen involucradas mujeres en situación de violencia, en los que esté en riesgo su derecho a la vida, es posible acudir directamente a la jurisdicción constitucional en busca de tutela inmediata, por lo que no es posible aplicar, no es aplicable la subsidiariedad excepcional. Asimismo, tenemos esta otra temática que es la vida digna a partir y frente a situaciones de discriminación y violencia. La misma sentencia 019/2018 S2 comprendió que garantizar el derecho a la vida no implica solamente el prohibir su privación, sino que conlleva que la persona involucrada acceda a condiciones que le permitan el ejercicio de otros derechos y de todos los componentes imprescindibles para garantizar el goce efectivo de una vida con dignidad. Es entonces en este contexto que el Estado asume un doble rol. El primero, el de garantizar que las personas no sean privadas de este derecho a la vida, y el segundo, implementar simultáneamente políticas para garantizar una vida digna. Y es sobre la base de ese razonamiento, que es desde una perspectiva de género, esta sentencia 019/2018 S2 entendió que un elemento nocivo para el ejercicio de una vida digna es la desigualdad material a la que se enfrentan las mujeres, debido a que históricamente sobre la diferencia de sexo se construyeron roles, estereotipos e instituciones desde una visión patriarcal
que ha dado lugar a la discriminación en el ejercicio de los derechos de las mujeres. Entonces, frente a ello, el Estado y la sociedad asumen una tarea importante de deconstruir estas concepciones, de erradicar la discriminación y violencia que aqueja a la mitad del mundo, ¿no? A este sector de la población. Por lo que ante la igualdad formal que reconoce el constituyente en el artículo 13, parágrafo 3 de nuestra Constitución, y sobre el hecho de que ya existe una importante tradición jurisprudencial que así lo consagra, el problema latente sigue presentándose respecto a una igualdad material o de hecho que supone reconocer a un derecho subjetivo fundamental y recibir un trato jurídico desigual y favorable para conseguir la igualdad en condiciones reales de existencia, lo cual se extrae a partir de una interpretación sistemática del texto constitucional. Entonces, uno de los elementos que configuran la protección del derecho a la vida digna es la situación de discriminación y violencia en la que viven las mujeres, por lo que es posible solicitar su tutela a través de la acción de amparo constitucional o de la acción de libertad. Esto es una sentencia hito porque la amplía el ámbito de protección de este tipo de acciones de defensa, de la acción de amparo constitucional y de la acción de libertad. Por otra parte, también tenemos una temática una subtemática en esta, son las medidas de protección en las que para aplicarlas se debe realizar un análisis de ese contexto de violencia en razón de género. En ese sentido, la misma sentencia, como es el Tribunal Constitucional, a través de esa misma, la sentencia que acabamos de indicar, la sentencia 033/2013, y también la 019/2018 S2, además de conceder la tutela, ordenó que la autoridad fiscal adopte las medidas de protección y exhortó a que en casos de que pueda existir violencia contra las mujeres, proceda de oficio a evaluar la adopción de medidas preventivas, a realizar una investigación integral, incluyendo hechos sobrevinientes relacionados al hecho principal con la debida celeridad y conforme a los estándares desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Campo Algodonero versus México. Por otra parte, tenemos esta temática como es la conciliación y prohibición de revictimización. Es la sentencia 1961/2013, que ha sido pronunciada dentro de una acción de libertad interpuesta por una mujer víctima de violencia que solicitó la tutela de su derecho a la vida, al debido proceso, entre otros, porque tanto la trabajadora social como la psicóloga asignada al caso le obligaron a mantener una audiencia de conciliación con su agresor, pese a sus reclamos y su negativa a conciliar. Este tribunal concedió la tutela invocada y respecto a la conciliación expresamente indicó que el accionar al margen del ordenamiento jurídico por parte de las servidoras públicas demandadas amenazó el derecho a la vida del accionante en sus vertientes de integridad psicológica y física, pues independientemente de si evidentemente fue o no víctima de violencia intrafamiliar, al estar en curso una denuncia penal y medidas de seguridad impuesta, todas las autoridades públicas tienen el deber supremo de no arriesgar la vida ni la integridad física y emocional de las mujeres supuestamente agredidas. En esa dimensión, al volver a citar a efectos de reunirla con su agresor y crear nuevos escenarios angustiantes, procurando una conciliación prohibida por la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, el personal que conglomera el derecho a la integridad y, en definitiva, a la vida digna del accionante, cabe recordar lo estipulado por el artículo 36 de esta ley que acabamos de indicar, que es la ley 348, la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, que establece que la conciliación está prohibida en cualquier hecho de violencia contra las mujeres que comprometa su vida, su integridad sexual
ninguna institución receptora de denuncias ni su personal podrá promover la conciliación ni suscripción de ningún tipo de acuerdo entre la mujer y su agresor bajo responsabilidad. Y creo que ya un poco en la parte final de esta ponencia no quisiera dejar de presentarles todo lo que es el tema de las medidas de reparación a víctimas de violencia. Un análisis a partir del bloque de constitucionalidad y el ejercicio del control de convencionalidad. Creo que estamos en el tiempo. Simplemente hacer referencia a la sentencia 019, quebrado 2018 S2. Esta es una sentencia hito que este despacho ha emitido. Ha sido pronunciada, como les decíamos, en una acción de libertad en la que se denunció la amenaza a la vida de un adolescente que, como consecuencia de la violencia sexual que han infringido de manera reiterada contra ella, padecía de pensamientos suicidas, por lo cual, a fin de precautelar su vida, se requería su traslado desde su comunidad rural a una ciudad en la que tenga acceso a un especialista o un psiquiatra, que en este caso desde una comunidad rural de La Paz al Alto, a la ciudad del Alto, eh, para poder recibir el apoyo de un centro especializado. Entonces, con esta finalidad, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que dependía del Gobierno Autónomo Municipal del Alto, solicitó al director de la unidad educativa para que pueda colaborar con los trámites para el traspaso en tema de las notas, etcétera, y la habilitación de sus cursos a otro centro educativo. Sin embargo, este director de la unidad educativa de esta comunidad rural no colaboró en absoluto. Entonces, el Tribunal Constitucional, para hacerlo un poco más breve, el Tribunal Constitucional concedió la tutela y, al advertir que el director de la unidad educativa no actuó con la debida diligencia y celeridad, porque estaba en peligro no solamente por el tema de las ideas suicidas, en peligro su vida, pero además por derechos conexos, por conexitud, el derecho a la educación. Entonces, este director no actuó con debida diligencia, ya que debió haberle dado una atención preferente a esta solicitud en mérito a los estándares de protección a adolescentes y mujeres que nos constriñen a todos los servidores públicos, ¿no? Entonces, que permitan lograr con efectividad el ejercicio de sus derechos a esta adolescente, como en especial el derecho a la vida digna a través de una protección integral. Entonces, esta sentencia trata esta temática y realiza concluye más bien que en el marco de la prioridad nacional que tiene el Estado boliviano de erradicar la violencia hacia las mujeres, debe considerarse que es obligación del Ministerio de Educación en todos sus niveles e instancias, y aquí el mecanismo de reparación también, no solamente de resolver el problema jurídico, sino también como mecanismos de reparación integral. El Ministerio de Educación, en todos sus niveles e instancias, al brindar atención prioritaria y garantizar el traspaso inmediato de una unidad educativa a otra, a niñas y adolescentes víctimas de violencia cuando sus derechos se encuentran en peligro y o requieran de una atención de apoyo inmediato en centros especializados. Esta sentencia hizo referencia al alcance del derecho a la reparación en el ordenamiento jurídico boliviano y los instrumentos internacionales sobre derechos de reparación desarrollados por la Corte Interamericana que debían ser aplicados en todos los estados. En ese sentido, yo quiero recordar que en el caso concreto se dispuso la aplicación de varias medidas de reparación, entre ellas, por ejemplo, ordenar al director de la unidad educativa efectivice el traslado del adolescente de una adolescente víctima de violencia sexual, el traslado de su unidad educativa a otra más que tenga acceso a una atención especializada para los efectos de esa violencia que ella está viviendo. Dispuso que también dicha autoridad, y sin necesidad de la petición de la parte y de manera gratuita, pague todos los trámites administrativos conducentes a este fin, cuidando de resguardar la reserva de su identidad.
Asimismo, se dispuso que se promoverán programas de capacitación sobre la adecuada interpretación y aplicación de las leyes, de la normativa en los casos de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes. El deber de la debida diligencia en actos de violencia sexual, que están traducidos en la urgencia de tomar medidas protectivas, apropiadas e inmediatas por parte de los directores de los centros educativos, actuando de manera eficaz ante este tipo de denuncias. También, y finalmente, se dispuso, en el marco de la rehabilitación como elemento del derecho a la reparación, que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia brinde un acompañamiento necesario para que la adolescente víctima de violencia sexual reciba el apoyo terapéutico que requería, y finalmente, como medida de indemnización, se dispuso la calificación de daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia. Tenemos muchas otras sentencias que han aplicado la perspectiva de género que se pueden mirar de manera estratégica. Pero por el tiempo que nos queda, yo quiero hacerles, haberles hecho esta presentación, a mí me permite presentarles el trabajo cotidiano que tenemos en el tribunal y cómo debemos dialogar las magistradas, los jueces, los servidores públicos de nuestros países en Latinoamérica con esta situación de discriminación y violencia estructural contra las mujeres y cómo debemos utilizar las herramientas, las pautas constitucionalizadas para hacer interpretación y argumentación que permitan un acceso real y efectivo a las mujeres a la justicia y con ello ejercer todos sus derechos. Quedo muy agradecida por la invitación y atenta a ustedes. Muchísimas gracias, magistrada Julia Elizabeth Cornejo Gallardo. Para nosotros ha sido un gusto escuchar en estas 2 jornadas académicas, además de presentar un análisis sucinto y sumamente importante de la jurisprudencia relevante sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en los tribunales y cortes constitucionales de Colombia, Guatemala, República Dominicana, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. En palabras de las propias magistradas, se envía un mensaje claro. El mensaje es el compromiso de las altas cortes de justicia en la eliminación de la violencia contra las mujeres. Y fundamentalmente, y eso quisiera poner de relevancia, el compromiso de las magistradas y muestra clara de ello, es no solo las sentencias de las que ellas han impulsado y son ponentes, sino también el esfuerzo denodado que han hecho, pese a su apretadísima agenda, para estar presentes en la jornada de ayer y en la jornada de hoy del Seminario Internacional. En este marco, precisamente, tengo el gusto y el honor de presentar a la presidenta del Tribunal Constitucional del Perú, la doctora Luz Pacheco Serga, que nos brindará, y cerraremos de este modo con broche de oro, las palabras finales de este evento. Magistrada presidenta Pacheco, adelante. Es un gusto y un honor presentarla. Adelante. Muchísimas gracias, Candelaria, como siempre. También un agradecimiento especial a las magistradas que nos acompañan en este momento, Elizabeth Cornejo, Josefina Ochoa, Jenny Pinilla. Como bien has dicho, su presencia reafirma nuestro compromiso personal y también de la audiencia numerosa que nos acompaña para que día a día logremos construir ese mundo que en la medida que está libre de violencia para la mujer, está libre de violencia para toda la sociedad. Porque la mujer es un pilar, ¿no? Bueno, también lo es el varón, pero de otra manera no es la mujer en cuanto madre, en cuanto realmente es la que forma directamente, de una manera, diría yo, hasta biológica a los nuevos seres humanos y después contribuye con su trabajo a que cada día sea más abierta la presencia o más reconocida la presencia de la mujer en la vida pública, que ha ido cambiando patrones que yo decía, ¿no? Cuando empecé a trabajar, probablemente muchos lo han experimentado, hemos entrado a laborar en un mundo diseñado por hombres y para hombres. Y la presencia femenina fue rompiendo muchos patrones para lograr, sobre todo, hacer compatible la vida familiar con la profesional. Estamos en un mundo muy competitivo, donde se privilegia lo individual sobre lo social, pero creo que nosotras como mujeres estamos contribuyendo con nuestro aporte a no perder de vista que el hombre, el ser humano, se realiza en sociedad.
y que tenemos que aprender a convivir con personas que piensan distinto, pero que tenemos muchos puntos en común a la vez. Quiero agradecerles su compromiso personal, su trabajo que hacen por la mujer, cada una de donde están, también a los participantes que si están en ese momento es porque consideran que hay que seguir trabajando en esta línea con una mentalidad positiva, reconociendo los avances, pero sin perder de vista que la meta todavía exige un trecho largo por recorrer, pero de manera, como decía antes, positiva y esperanzada. Muchas gracias nuevamente a Missy también que está presente, y a cada una, y clausuro de este modo esta jornada sin dejar de agradecer a María Candelaria Quispe por esta iniciativa y este esfuerzo del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Presidenta. De este modo, con las palabras de la Presidenta, damos por concluida el seminario internacional y les invitamos a seguir con nuestros eventos. Buenas tardes con todas y con todos. Buenas Buenas tardes. tardes, mucho gusto. Hasta luego. Adiós. Adiós. Feliz tarde, hasta luego, gracias. Hasta luego.